El inmigrante y el skinwalker. Hola gato macabro. Hoy quiero compartir contigo una historia que mi abuelo me contó en sus últimos días. A pesar de que era un hombre de pocas palabras, lo que vivió al norte de Utah lo marcó para siempre. Le pesó en la conciencia hasta el día de su muerte. Espero que, al relatarla, pueda hacerle justicia al horror que presenció. Mi abuelo era un joven lleno de esperanzas cuando partió de México en busca de un futuro más próspero. Tras varios meses de andanzas, terminó trabajando en una granja familiar, manejada por los Walker, gente muy amable que necesitaba manos para cuidar sus extensas tierras y su ganado. El rancho era inmenso, con praderas muy extensas que se perdían en el horizonte, y bosques de pinos que se alzaban en los límites de la propiedad. Allí vivían el señor Walker, su esposa y sus 5 hijos. Los menores eran Tommy y Sam, 2 gemelos de apenas 4 años, inquietos y curiosos como cachorros. Los primeros días de mi abuelo en la granja fueron tranquilos. Al amanecer, él alimentaba a las vacas y revisaba el alambrado para asegurarse de que ningún animal se escapara. Después, ayudaba con la siembra de maíz y con cualquier reparación que surgiera en el viejo granero. Las noches solían pasar con relatos en torno a la chimenea, con la familia contando historias tradicionales, y mi abuelo compartiendo anécdotas de su tierra natal. Pero esa paz aparente se resquebrajó cuando comenzaron a desaparecer los animales. Al principio, nadie se alarmó, era solo una oveja, que bien podría haberse desbocado hacia el bosque. Sin embargo, al poco tiempo, un ternero también faltó en la cuenta. Y lo más intrigante, nunca se hallaban huellas de sangre, rastros de pelo ni pisadas sospechosas. Parecía como si se los tragara la noche. Preocupado, el señor Walker decidió organizar vigilias nocturnas. Mi abuelo se ofreció a acompañarlo. Con linterna y escopeta, se apostaban cerca del establo y observaban la pradera. Una de esas noches, un movimiento entre los árboles llamó su atención. Mi abuelo entrecerró los ojos, intentando distinguir alguna silueta. Ahí, al borde del bosque, algo se movía de forma irregular. Al principio pensaron que podría ser un lobo o un oso hambriento, pero el modo en que avanzaba los puso en alerta de inmediato, pues nunca habían visto nada similar. Era como si se deformaran con cada paso. Cuando aquella cosa salió de la penumbra, mi abuelo dejó escapar un jadeo ahogado. Se trataba de una criatura difícil de describir, una piel cenicienta, pegada a un esqueleto que se marcaba con detalle, y una cabeza alargada con ojos vacíos. Sin embargo, debajo de aquella negrura, se percibía un brillo consciente, casi humano. Sus fauces estaban cubiertas por unos labios retraídos, mostrando dientes finos y largos. El gruñido daba miedo. Pero lo más escalofriante era que, si uno prestaba verdadera atención, sonaba como un susurro. Aquel ser se quedó inmóvil durante unos segundos. No se atrevieron a disparar. El horror los mantuvo paralizados, con la certeza de que aquel monstruo no era un animal. Después, la criatura retrocedió, y desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. Cuando al fin recobraron el aliento, mi abuelo y el señor Walker se miraron sin hablar. Comprendieron que lo que acechaba la granja no respondía a nada que conocieran. Las desapariciones siguieron sucediendo, y la familia entera vivía en un estado de angustia perpetua. Las mañanas llegaban con la inquietante comprobación de que faltaba otro animal. El señor Walker comenzó a dormir con un rifle junto a la cama, y su esposa apenas conciliaba el sueño, por el temor constante de que algo entrara en la casa. Sin embargo, nadie imaginó que la tragedia más terrible estaba a punto de ocurrir. Una de esas madrugadas, la granja despertó con gritos desesperados. Tommy y Sam, los gemelos, no estaban en sus camas. La ventana de su cuarto estaba entreabierta. En un instante se desató la búsqueda más frenética que mi abuelo había presenciado. Peinaron el bosque, recorrieron el río, y llamaron a los vecinos para que se unieran a la búsqueda. Pasaron horas que se convirtieron en días, con el temor creciendo en cada corazón. La familia Walker apenas podía pronunciar palabra, presa de la desesperación más absoluta. Al segundo día, un vecino encontró a los niños en un tramo del río cercano a la granja. Flotaban boca abajo, inertes. Mi abuelo relató que aquella escena nunca se borró de su mente. Los cuerpos de los pequeños parecían casi intactos, sin heridas visibles. Sin embargo, cuando los levantaron y vieron sus rostros, los adultos se estremecieron. Tenían la expresión de quien se topó con algo demasiado atroz para explicarlo, como si sus ojitos se hubieran quedado congelados en un terror. No había signos de forcejeo ni golpes aparentes. Era como si simplemente se hubieran detenido sus corazones. La familia Walker quedó sumida en un dolor tan profundo que las palabras no bastaban para describirlo.
La madre se negaba a soltar los cuerpecitos de sus hijos, llorando sin consuelo mientras el señor Walker parecía haber envejecido 10 años de golpe. Mi abuelo intentó ayudarlos en lo que podía, pero él mismo estaba aterrorizado. Presentía que todo aquello, la desaparición de los animales y la muerte de los niños, tenía relación con la criatura que había visto. Y, aunque no lo decía en voz alta, empezaba a creer en las antiguas leyendas de las tribus locales, esas que hablaban de entes oscuros, brujos que depredan a seres vivos para alimentarse de su energía vital. Apenas terminó la temporada de trabajo, mi abuelo no lo dudó, recogió sus pocas pertenencias y regresó a México. El señor Walker le ofreció quedarse, alegando que lo necesitaban, pero el temor pudo más que cualquier compromiso. Mi abuelo decía que, cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de la criatura y el de los gemelos flotando en el río. Los años pasaron y mi abuelo construyó su vida lejos de aquella granja maldita, pero jamás habló con detalle de su experiencia, salvo en contadas ocasiones. Nadie en la familia se atrevía a preguntarle más. Hoy, cada vez que evoco sus palabras, imagino las llanuras silenciosas de Utah, con ese monstruo caminando entre las sombras, acechando. Pienso en los ojos vacíos de la bestia y en los rostros de Tommy y Sam, paralizados en un último instante de terror puro. Mi abuelo murió con ese secreto en la mirada, y yo siento que al transmitir esta historia, quizá permita que su espíritu descanse. El Nahual y el joven en el pozo. Hola, gato macabro. Te contaré la historia de mi bisabuelo, una historia que durante años se ha contado en mi familia. Dicen que todo empezó en un pequeño pueblo rural de Italia, cuando él apenas tenía 12 años. Ahí, mi bisabuelo trabajaba en el campo cuidando a los chanchos y manteniéndolos a salvo hasta la hora de llevarlos al rancho. Sin embargo, en un descuido, uno de los animales se escapó. Temeroso, intentó encontrarlo, pero regresó solo con el resto. Su madre, al ver el miedo en sus ojos, intuyó lo peor. El padre de mi bisabuelo era un hombre colérico y violento, capaz de desatar su furia con los puños por cualquier provocación, por mínima que fuera. Aquella noche, la madre tomó a su hijo de la mano, le entregó algo de ropa y unas monedas, y le suplicó que huyera antes de que su padre descubriera el incidente. «Vete lejos», le dijo, «antes de que tu padre te encuentre y te mate a golpes». Mi bisabuelo, aún con lágrimas en el rostro, decidió hacerle caso para salvar su vida. Con pasos silenciosos, se escabulló hasta el muelle más cercano y se subió clandestinamente a un barco con destino incierto. No sabía hacia dónde lo llevaría el navío, pero sabía que no podía volver. Pasó días oculto en un rincón húmedo y oscuro, alimentándose de migajas y bebiendo agua casi en mal estado. Finalmente, desembarcó en Argentina, un país que hasta ese momento ni siquiera sabía que existía. Logró llegar a La Rioja, más precisamente a una zona llamada Chilecito, sin apenas conocer el idioma ni tener un lugar donde dormir. Desesperado por encontrar un sustento, se las ingenió para subirse a un tren que lo llevó a un pueblo más alejado. Allí comenzó a preguntar en fincas y granjas si necesitaban a alguien para limpiar o cuidar animales. Con su apariencia frágil y la mirada asustada, pocas personas se fiaban de darle trabajo, pero al fin halló un hacendado que aceptó contratarlo. El hombre, de semblante extraño, le explicó que su tarea sería muy sencilla: limpiar, cada noche, un cuarto al fondo de la propiedad. «Solo hay una mesa y una silla», le dijo con voz ronca. «No demores, no hagas preguntas, y cumple bien tu labor». La primera noche, mi bisabuelo se dirigió al cuarto con un trapo y un balde de agua. Al abrir la puerta, percibió un ambiente cargado, como si algo horrible hubiera pasado ahí. La habitación era tal cual la describieron: 4 paredes desnudas, una mesa de madera vieja y una única silla de respaldo alto. No había ventanas, solo un estrecho respiradero en lo alto de la pared. Todo se sentía agobiante. Aún así, se armó de valor y comenzó a limpiar el polvo acumulado. Por un momento, pensó escuchar pasos, un roce de algo que se arrastraba. Se dio la vuelta para asegurarse de que la puerta estuviera cerrada. Entonces, repentinamente, la luz se apagó de golpe. Envuelto en oscuridad total, mi bisabuelo sintió que algo rozaba sus piernas y ascendía veloz por su espalda. Con el corazón en la garganta, recordó que en Italia su abuelo le había dado un cuchillo de plata para protegerse de animales salvajes. Lo sacó, agitándolo a ciegas, esperando espantar lo que fuera que estaba ahí. Sin embargo, nada respondió a los primeros movimientos de su arma. Solo el silencio.
De pronto, un dolor agudo atravesó su costado. Sintió algo rasgar su camisa y arañarle la piel. La sangre caliente comenzó a gotear por su abdomen, y el miedo lo paralizó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se enfrentaba a un animal corriente. Oía un gruñido, casi humano, entremezclado con un hedor a tierra mojada y podredumbre. Comenzó a lanzar golpes en la oscuridad, dando manotazos y puñaladas al aire, sin poder distinguir la silueta exacta de su atacante. Desesperado, buscó la puerta, pero parecía trabada. En su pánico, buscó en la habitación, hasta que vio un hueco en la pared. Con las uñas se impulsó como pudo, y se arrojó al exterior. Cayó sobre hierba húmeda, rodó por una pendiente y, en su carrera descontrolada, terminó resbalando en la oscuridad hasta precipitarse dentro de un pozo de agua casi seco. La caída fue dolorosa. Sintió como las piedras le laceraban las rodillas y los brazos. Mientras trataba de recomponerse, escuchó pasos en el borde del pozo y un gruñido apagado que se alejaba. Pasó la noche aterrado, con el eco de su respiración y el agua lodosa que le llegaba hasta la cintura. Al amanecer, unos trabajadores de la finca lo encontraron medio inconsciente, temblando de fiebre y cubierto de arañazos. Al sacarlo, lo llevaron a una choza cercana para curarle las heridas. Entre susurros, uno de los trabajadores le confesó la verdad. «Vete de aquí, muchacho. Dicen que los dueños tienen un pacto con un nahual, un ser que necesita sacrificios para conservar su poder. Por eso contratan a jóvenes que no tienen a dónde ir, para alimentarlo». Mi bisabuelo sintió un escalofrío mortal recorriéndole la columna. Aunque todavía le costaba mantenerse en pie, no dudó en tomar las pocas pertenencias que tenía y huir de aquel lugar maldito. Dicen que, con el tiempo, logró forjarse una vida en otro pueblo, donde trabajó honradamente hasta ser adulto. Pero nunca olvidó las marcas que aquel encuentro dejó en su cuerpo, cicatrices largas, huellas de garras. Murió muchos años después, en paz, pero con la certeza de que eso seguía suelto en algún rincón oscuro del mundo, hambriento de nuevas víctimas. Espero que esta historia, con toda su crudeza y horror, te sirva, gato macabro. Aquí, desde Argentina, mi familia y yo mantenemos vivo el recuerdo de mi bisabuelo. La sonrisa del coyote. Hola gato macabro. Quiero contarte con mayor detalle lo que me relató el abuelo de un viejo amigo. Este hombre, de ascendencia navajo, creció escuchando historias sobre los skinwalkers, brujos que podían cambiar de forma, transgredir los límites de la naturaleza y pervertir la esencia tanto de animales como de personas. Para él, en su juventud, eran solo cuentos que los ancianos contaban para infundir miedo en los niños. Pero todo aquello, toda su incredulidad, se rompió en pedazos una noche, en la que el desierto se convirtió en su peor pesadilla. Según me contó, él y dos amigos, con la arrogancia típica de la juventud, se aventuraron a salir a las afueras del pueblo en plena noche. Buscaban emociones fuertes, querían explorar el desierto. Les gustaba el riesgo. Y reían del miedo de otros, convencidos de que nada podía hacerles daño mientras se mantuvieran juntos. Caminaban comentando sobre historias que habían oído de viejos forasteros, anécdotas de coyotes que aullaban con voces casi humanas, o de sombras que corrían entre las rocas a una velocidad imposible. El abuelo de mi amigo, que en ese entonces tendría unos 18 años, reía mientras contaba que las leyendas sobre los skinwalkers no eran más que supersticiones, que no existía nada que pudiera acecharlos realmente. Y cuando uno de sus amigos le preguntó si no sentía ni un poco de temor, él, lleno de orgullo, negó con la cabeza. Fue en ese preciso momento que algo rompió el silencio de la noche. Un aullido. Agudo, inquietante. Una mezcla imposible entre un lamento de coyote y un grito humano. Fue como si alguien estuviera intentando imitar al animal, pero fallando de la manera más aterradora. En un principio, pensaron que sería un coyote herido, o algún depredador mayor, pero había algo que no encajaba: la entonación. La forma en que ese aullido se quebraba a mitad de camino, era demasiado humano para ser puramente animal. El sentido común les habría dictado que se alejaran, pero la curiosidad y la soberbia los empujaron a seguir adelante. Querían ver qué era eso, querían demostrar que no tenían miedo, que las historias no podían contra ellos. Continuaron su camino, abriéndose paso entre los arbustos secos. A cada paso, las ramas crujían bajo sus pies. Fue entonces que vieron algo que heló su sangre. Dos ojos brillando entre la maleza, suspendidos a una altura poco natural, demasiado altos para ser los de un coyote, o de cualquier depredador habitual en esa región. El abuelo de mi amigo tuvo un mal presentimiento. Sin pensarlo demasiado,
dio media vuelta y rogó a sus amigos que se marcharan con él. Pero ellos, con risas nerviosas, lo acusaron de cobarde y se negaron a retroceder. Entonces, llegó un segundo aullido, más cercano y más estremecedor. Sentían que algo los observaba con malicia. De pronto, de entre la maleza, emergió una figura que en un inicio se confundía con la sombra de un coyote. Pero al avanzar, se hizo evidente que algo no estaba bien en su forma. Era demasiado grande, con patas larguísimas y un lomo arqueado como si la columna vertebral no estuviera en su sitio. Su piel, oscura y seca, parecía desgarrada en varias partes, como si estuviera a punto de desprenderse. Y esos ojos, llenos de una inteligencia retorcida, un brillo de malevolencia consciente. Uno de los amigos, incapaz de soportar aquella visión, gritó con una mezcla de horror y adrenalina, y echó a correr desesperadamente. El otro, paralizado, no pudo reaccionar de inmediato. Y justo en ese segundo de duda, la criatura se lanzó sobre él con una velocidad sobrehumana. El abuelo de mi amigo recuerda haber escuchado un grito que se interrumpió abruptamente, seguido por un golpe seco que resonó en la arena, como el eco de la muerte misma. El amigo que quedaba, en un ataque de pánico, tomó una piedra y se la arrojó a la bestia con todas sus fuerzas. Fue un intento inútil, tal vez un acto reflejo más que otra cosa. Pero la piedra impactó en algún punto del lomo de la criatura. Entonces, giró su cabeza con lentitud y exhibió lo más espeluznante de todo, una mueca que intentaba ser una sonrisa humana. Un gesto retorcido, que no pertenecía a ningún animal del planeta. El abuelo de mi amigo no recuerda con claridad qué sucedió después de ese instante. Solo sabe que corrió como jamás en su vida, sintiendo que algo lo perseguía a sus espaldas. Aunque no se atrevía a mirar. Su garganta se sentía tan seca que apenas podía gritar. Pero siguió corriendo, impulsado por el más primitivo de los instintos, la supervivencia. Cuando por fin llegó al pueblo, estaba solo. Ni rastro de sus amigos. Con ayuda de algunos hombres que todavía estaban despiertos, regresó al desierto al amanecer para buscar a los otros dos. Encontraron al amigo que había huido antes. Estaba cubierto de rasguños y heridas superficiales, delirando, hablando incoherencias sobre sonrisa que no era real. Sus dedos temblaban. Y sus pupilas estaban dilatadas por el terror. Del tercer chico, el que fue atacado primero, no había signo alguno. Desapareció por completo, sin sangre, sin prendas, sin rastro de él. Más allá de unas marcas extrañas en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado durante la noche. Las autoridades locales buscaron explicaciones lógicas, coyotes salvajes, quizá un ataque de un gran depredador e incluso un crimen llevado a cabo por algún forajido. Pero nada encajaba con precisión. Los rastros eran demasiado irregulares, las huellas parecían imposibles de clasificar y, sobre todo, las historias que contaban los dos sobrevivientes resultaban completamente inverosímiles. Para la mayoría de la gente racional. Con el paso de los años, el abuelo de mi amigo se convirtió en un hombre reservado, sereno y de pocas palabras. Quienes lo conocían decían que poseía una mirada penetrante. Y sin embargo, cada vez que alguien mencionaba la palabra Skinwalker en su presencia, su expresión cambiaba. Era un leve temblor en las manos, un brillo de terror en sus ojos oscurecidos por la experiencia. Volvía esa noche, a esa criatura retorcida que se alzaba ante él bajo la luna, a ese aullido espantoso que mezclaba lo humano con lo animal de la forma más antinatural imaginable. Se dice que jamás volvió a pisar el desierto al anochecer. Si tenía que viajar, se aseguraba de llegar antes de que el sol se ocultara, como si temiera que algo aguardara entre las sombras. Y cuando su nieto, mi amigo, le preguntaba con curiosidad si de verdad pensaba que aquello fue un skinwalker, él no contestaba. Se limitaba a respirar hondo, como si reviviera cada detalle de ese recuerdo maldito. Luego, susurraba algo en abajo, una oración o tal vez una súplica, y cambiaba de tema con rapidez. Nunca reveló todos los detalles. Tal vez por miedo a que lo creyeran loco, o tal vez por temor a que el simple hecho de nombrar lo vivido atrajera nuevamente a esa presencia. Sin embargo, cuando me contó su historia, lo vi en sus ojos. Aquel hombre estoico estaba quebrado por dentro, atrapado en un trauma que ningún rezo, ni exorcismo cultural, había logrado borrar por completo. El nahual que hizo temblar la casa. Hola, gato macabro. Mi nombre es Jesús y soy de Tamaulipas. Primero que nada, quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir esta historia en tu canal.
Espero que quienes la escuchen comprendan lo escalofriante que fue para mi familia. Esto sucedió cuando mi tío, hermano de mi mamá, era joven y recién se había casado. En aquel entonces, él y mi tía vivían en una pequeña casa de madera en el estado de Veracruz, una región llena de tradiciones antiguas y leyendas sobre nahuales y brujos. Mi tío tendría alrededor de 20 años, y tanto él como mi tía eran padres de 2 niños muy pequeños, mi prima de 2 años y mi primo de 3. La casa donde habitaban era muy humilde, construida casi por completo de tablas de madera un poco desgastadas. El techo era de láminas de metal que, cada vez que llovía, producían un golpeteo constante y a veces hasta inquietante. Sin embargo, aquella noche que te voy a contar no había lluvia ni viento, era una noche tranquila, aparentemente inofensiva, hasta que algo hizo temblar los cimientos de su hogar. Según cuenta mi tío, todo comenzó cerca de la medianoche. Se despertó de golpe sintiendo que el suelo vibraba y que las paredes crujían. Su primer pensamiento fue que podía tratarse de un terremoto. Alarmado, encendió la pequeña lámpara de petróleo que tenían junto a la cama y despertó a mi tía. En cuanto ella abrió los ojos y notó aquel extraño movimiento, se aterrorizó. Temiendo que la casa se viniera abajo, mi tío le indicó que tomara a los niños. A toda prisa, cada uno cargó a un pequeñito en brazos. Mientras se dirigían con sigilo hacia la puerta, mi tío decidió asomarse por una ventana para ver si el resto de las casas también se sacudía. Con el corazón palpitando con fuerza, separó un poco la cortina de tela y miró hacia afuera. Lo que vio lo dejó paralizado. No era un temblor de tierra lo que sacudía la casa, sino una criatura enorme que se restregaba contra la pared de madera. Su cuerpo era tan grande y peludo que, con cada sacudida, conseguía estremecer la frágil estructura. Mi tío lo describió como una especie de perro gigantesco, casi del tamaño de un hombre adulto, pero con ciertas características de lobo. Su silueta recordaba a las criaturas de películas de licántropos. Se le notaban patas muy largas y un hocico alargado repleto de dientes tan afilados que brillaban bajo la luz de la luna. Sus ojos eran tan oscuros y profundos que parecían 2 pozos sin fondo. La bestia se rascaba la espalda contra la pared, gruñendo con un sonido bajo y ronco que erizaba la piel. Con mucho cuidado, mi tío retrocedió e hizo señas a mi tía para que se asomara. Ella, sosteniendo a uno de los niños que comenzaba a inquietarse, apenas pudo creer lo que sus ojos veían. La criatura, en ese momento, se detuvo para orinar en el patio como si estuviera marcando su territorio. Sentir ese acto tan grotesco y personal era casi peor que si hubiera atacado directamente. Era como si el monstruo les advirtiera que esa casa y sus habitantes le pertenecían. Preso de la desesperación, mi tío buscó la forma de ahuyentarlo. Recordó los consejos y supersticiones que había oído en el pueblo: cuando un nahual, un brujo que toma la forma de un animal, se acerca, hay que maldecirlo y enfrentarlo con palabras fuertes. También sabía que la luz podía asustar a ciertos animales. Así que caminó despacio hasta el interruptor que encendía el foco del patio y lo activó. De inmediato, la criatura volteó hacia la ventana, como si hubiera sentido la mirada de mi tío. Un segundo después, se irguió sobre sus patas traseras y, con un salto descomunal, escaló el muro hasta colocarse sobre el techo de lámina. El corazón de mi tía se detuvo por un instante cuando escuchó el estruendo del techo. La lámina crujía bajo el peso de aquella bestia. Temiendo que se lanzara contra ellos, mi tío tomó lo único que tenía a la mano, el palo de una escoba. Con toda la rabia y el valor que pudo reunir, empezó a golpear el techo mientras gritaba insultos y maldiciones, repitiendo que en el nombre de Dios y de todas las fuerzas divinas lo desterraba de ese lugar. Cada golpe resonaba en la oscuridad, y el gruñido de la criatura se intensificaba. Se escuchaban pasos pesados, casi como si un ser humano con botas metálicas estuviera caminando en el tejado. Los segundos se hicieron eternos. Mis primitos lloraban y mi tía no dejaba de rezar en voz baja, suplicando protección. Finalmente, entre gruñidos y golpe tras golpe, se sintió un impacto fuerte en el techo, como si la bestia se impulsara hacia la calle. Cuando el silencio regresó, mi tío pudo ver, a través de la misma ventana, cómo el nahual se alejaba erguido en 2 patas hasta que la oscuridad de la noche lo engulló. Esa fue una de las peores noches que vivieron mis tíos. Estaban tan asustados que no pudieron pegar ojo, permaneciendo en vela hasta el amanecer, con escobas, machetes y cualquier objeto que pudiera servirles de defensa. Al salir el sol, el terror no se fue del todo, pero al menos les dio el valor de inspeccionar el patio. Encontraron huellas profundas de garras en la tierra suelta y unos extraños arañazos en la pared. Para colmo, un olor sulfuroso y penetrante impregnaba el lugar exacto donde la criatura había orinado, como si un rastro infernal se hubiese quedado ahí. Ese mismo día, no perdieron tiempo y fueron a buscar al pastor de la iglesia más cercana para pedirle que bendijera la casa. El pastor,
Con evidente preocupación, les confirmó lo que ya temían. En el pueblo se habla de varios brujos que se convierten en animales, dijo. Se rumora que muchos de ellos rondan las casas para llevarse niños, aprovechando las noches sin luna. Tras escuchar esas palabras, mis tíos sintieron un escalofrío en la espalda, pensaron en lo indefensos que estaban sus hijos. El pastor recorrió cada habitación, rociando agua bendita y pronunciando oraciones. Al final, trazó una gran cruz con agua bendita en la pared principal del cuarto donde dormían mis tíos. Desde entonces, la criatura no volvió a aparecerse. Sin embargo, el miedo quedó grabado para siempre en sus recuerdos. Cuando nos reunimos en familia, mi tío narra una y otra vez esta historia, reviviendo el terror que sintió aquella noche. Espero que este relato te sea útil, gato macabro. Gracias por escuchar mi historia y por difundirla a tu audiencia.